Dios les bendiga, amados. En esta madrugada, en esta mañana temprano, yo he estado haciendo mi devocional como el Señor requiere de mí. Y como mi alma anhela a mi Señor. Y estoy escuchando una musiquita en el trasfondo para la cual no tengo derechos de autor. Estamos en el devocional de hoy. Me tocaba Marcos 14. He estado leyendo la Biblia como el Señor me ha dirigido a leerla. En Marcos 14 ya es esa semana donde Cristo iba a ser arrestado, iba a ser atacado con látigos, maltratado por los hombres, e iba a ser crucificado por nuestros pecados, por nuestra sanidad, por nuestra liberación, por nuestra paz, tal y como dice Isaías 53. Comienza ese capítulo planificando los sacerdotes y los escribas, explícitamente dice la Biblia, para prenderle por engaño y matarle. Ese era el plan. Ese era lo que iban a hacer con él y lo que estaba en sus corazones. No soportaban su palabra. Yo me preocupo, me angustio cuando veo que las iglesias se amoldan a las políticas y a los pueblos y a los gobiernos, porque la iglesia no tiene nada que ver con eso. Cristo nunca tuvo nada que ver con el César, ni tuvo nada que ver con las políticas de los tiempos. Y me angustio un poco cuando veo que la iglesia convierte el evangelio en religión. Convierte el evangelio en un arma política, ya sea de izquierda o de derecha, porque eso no es la iglesia. La iglesia es una voz, como era Juan el Bautista, que clama en el desierto. La iglesia es el cuerpo de Cristo en este tiempo. La iglesia no tiene ataduras con nadie como Cristo no la tuvo con nadie. Cristo no tuvo ataduras con nadie ni con nada, simplemente con el compromiso que tuvo de venir a sustituir el primer Adán, como el postrer Adán, para poder salvar a su familia, a aquellos que más tarde iba a llamar el Señor sus hijos. Jehová Dios. Marcos 14, que es tan maravilloso, no he podido terminar de leerlo hoy, pero lo que he leído es suficiente como para que nosotros en esta mañana podamos trabajar un poquito esta palabra hermosa. Nos dice Marcos 14 que Cristo comienza ese capítulo siendo ungido en Betania. Betania quedaba cerca y era donde vivía su amigo Lázaro. Y posiblemente, dicen los eruditos, que esta mujer que rompe el vaso de alabastro, el perfume de nardo más puro que venía de la India,
y no había sido corrompido por nada. Ese perfume, ella lo rompe, un perfume de mucho precio, que a lo mejor ella tenía la capacidad económica para comprarlo, y se lo derrama sobre la cabeza. Dice la Biblia que este perfume era, como el mismo Cristo decide, para prepararlo para la sepultura, para ungir su cuerpo para la sepultura. Y ella rompe ese vaso de alabastro, lo quiebra y lo derrama. Dice la Biblia, se quiebra para derramarlo entero y más rápidamente, y lo derrama sobre la cabeza del maestro. Entonces los hipócritas murmuran, y dice Marcos, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y el Señor ya estaba preparando, ¿verdad? Ya se estaba preparando todo para el escenario que iba a seguir. Y el verso 10, inmediatamente después de eso, de Marcos 14, dice que Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, con el sobrenombre de apóstol, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Nadie lo forzó a Judas, salió de él, pero Cristo se lo había profetizado antes. Uno de ustedes me iba a entregar. De hecho, lo dice un poquito más adelante, en el capítulo 14, durante la cena. Uno de ustedes me va a entregar. Para Cristo, que en aquel momento no estaba en todos sitios a la misma vez, como era Dios, era hombre, pero era Dios, y era todo lo que la Biblia dice, todo ministerio, era apóstol, era profeta, era pastor, era maestro, era evangelista, todas esas cosas estaban en el cuerpo de Cristo, estaban en su ser, ¿verdad? Pues Cristo se lo advierte: uno de ustedes me va a entregar. Me llama la atención en los versos que leímos, cómo el enemigo le llena la cabeza a la gente para hacerles creer que ellos están haciendo un bien. Ay, este dinero se pudo haber entregado a los pobres. ¿Por qué hicieron esto? Se molestaban dentro de ellos, porque incluso hay otra lectura de los evangelios que dice que los mismos discípulos y Judas protestaron ante esta situación, ante el ungimiento de Cristo. Y a mí me llama la atención la hipocresía de nosotros, y yo me incluyo. Y a mí me dan ganas de reír cuando alguien me dice: ay, porque nosotros hemos sido fiel. Nosotros no merecemos eso porque hemos sido fiel. Mire, amado, nosotros no somos nada. Los mismos apóstoles que andaban con Cristo, que se acostaban a dormir en el mismo aposento que Cristo estaba,
dormían cerca de él, comían con él, se despertaban con él, desayunaban con él, andaban con él. Él los llamó, dice Marcos, anterior al principio a este libro de Marcos. Marcos dice que Cristo mismo los llamó uno por uno a los apóstoles, incluyendo al Judas. Y de eso se trata hoy esta lectura. No seamos tan hipócritas. No seamos tan hechones y tan creídos. Nosotros somos lo que somos porque un día Dios nos llamó, se acordó de nosotros. Nos sacó, dice la Biblia, del lodo cenagoso. Un día Dios nos sacó de lo profundo del pozo. No porque yo hice nada, ni porque yo era la más linda. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? Perdón. Jehová Dios, que son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en su característica de Padre, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Yo no los escogí a ustedes, los judíos, que a la gente le da tanto. Yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran los más lindos, sino porque ustedes eran los más desprovistos de todo, los más pobres, los más nada. Por eso los escogí. Nosotros somos tan hipócritas. Y usted sabe que que dice la Biblia que nosotros somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, siervos inútiles somos. Y nosotros en esta etapa, ¿verdad? Que hacemos tanto, tenemos tantas oficinas lindas, hacemos tantos edificios, iglesias, wow, qué soledad, aire acondicionado, asiento. Y nosotros nos atrevemos a decir una cosa como esa. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nada, nosotros no decidimos nuestro futuro, fue el Señor que tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Ahora, de que tú y yo le dijimos que sí, amén, pero somos malos. Somos malos. Actuamos mal. Mire lo que dice más adelante. Cuando Cristo, después que toma la cena y les dice que uno los va a entregar, y ellos, dice la Biblia que realmente se atribularon, se entristecieron y le preguntaron, Señor, ¿seré yo? Y esta predicación de hoy tiene que ver, ¿sabe con qué? Tiene que ver con nuestra condición de ser humano. De ser nada, de que un día seremos salvos por su misericordia, por su amor. Entonces nos creemos que porque aprendemos 3 capítulos de la Biblia ya somos una cosa del otro mundo y sabemos tanto. Y porque Dios nos escogió y en su misericordia le servimos, porque nosotros hemos sido fieles, amados. Mire, ay, Dios mío, yo soy una infiel. Yo soy una infiel, no porque lo digan los árabes desde su concepción de lo que es el escogido, y no. Es porque soy infiel, porque yo maltrato el cuerpo de Cristo, porque yo niego a Cristo en muchas ocasiones. No soy mejor que Pedro. Y leyendo esto, ¿verdad? Leyendo esta cosa, esta porción tan hermosa del capítulo 14 de Marcos, que lo debemos leer todos los días. Mire lo que nos dice aquí. Cristo en su misericordia, les dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad
esto es mi cuerpo. Hasta de eso nos hace partícipes el Señor. Nosotros que somos tan malos, que lo abandonamos, que lo olvidamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, porque muchos, incluyéndolos a los que estaban allí, menos Juan, todos iban a ser martirizados. Y tú y yo, que apoyamos tantos disparates y tanta cosa, un día podemos ser martirizados por el Señor, porque este tiempo es malo. Cristo bien amado, los cristianos que Dios nos ha señalado para que vivamos en este tiempo, tenemos que estar velando su venida y haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, porque somos siervos inútiles, porque hacemos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y entonces nos dice aquí, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios, un nuevo fruto. Y el Señor en ese día, en ese momento, amados, aún le comparte con Judas, el traidor, el que nadie le dijo, vete, que te vamos a pagar. No, dice Marcos, en el verso 10 del Marcos 14, dice Marcos, entonces Judas Iscariote, se lo leí ahorita, pero se lo voy a leer completo. Uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Mira qué sinvergüenza el Judas. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Judas, que no era nadie, que no había sido nadie, que Dios lo escogió, que Dios le dio una vestimenta nueva de apóstol, que le dio la oportunidad de que sanar enfermos, libertar a cautivos. Y dice aquí la Biblia, en Marcos 14, cuando se van al monte de los olivos, amado, al jardín del Getsemaní, cuando usted lo mira bien, dice más adelante que Cristo se postró. No fue que se arrodilló, fue que se postró. Postrarse es tirarse en el piso, de bruces. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, antes de hablar de la parte de postrarse. Él mismo les dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y usted y yo diciendo que nosotros somos fieles. Dios, a mí no me gusta que me digan eso, amado. No me gusta que me digan eso, porque yo no soy nada. Yo he tenido la bendición de que un día le dije que sí a Dios. Porque el Espíritu Santo me ayudó. Porque yo no soy nadie, yo no soy nada. No soy más que el que mataron en la madrugada, o el que mataron anoche porque estaba metido en droga, o la que se acostó con 20 hombres. Yo no soy más que eso, amado, ni tú tampoco. Nosotros vivimos por su misericordia, por su gracia. Qué cosa más hermosa, amado. Mire, en esta hora estamos leyendo esta porción tan preciosa de Marcos 14. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y vamos al verso 32 en adelante. Y dice el Señor, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad.
Y yéndose un poco adelante, mire lo que dice esto, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Porque él era hombre también. Era Dios y era hombre. Y él se postra, se tira en el piso como lo hizo David cuando el hijo estaba grave, el hijo que él tuvo con Betsabé. Se postró porque David conocía a Dios. David era un criminal, era un amante de mujeres, mujeriego. Era un hombre con manchas en las manos porque era un guerrero y había matado a muchos en la batalla. Pero David sabía entrar en amores con Dios, amado. Y en esta mañana, en este momento que tú me estás escuchando, vemos a un Cristo que también se postra ante su Padre. 100 veces, 100% Dios, 100% hombre. Pero se pudo postrar ante su Padre. Se pudo postrar para decirle, Señor, si no es necesario que yo no tenga que pasar esta cosa tan horrible, porque es que esa muerte, como lo han explicado muchos médicos, estudiosos de lo que Cristo pasó en la cruz, y incluso maestros como Magdiel Narváez han explicado cuál ha sido, cuál fue la situación. Y esto empieza esta semana, empieza aquí. La pasión de Cristo, como tal lo pone Mel Gibson en su película La Pasión, comienza ahí comienza la película de Mel Gibson, con Cristo orando en Getsemaní. Ahí comienza, en ese momento de psiquis, de que tu psiquis está siendo impactada. Me van a matar, me van a crucificar, voy a hacer esa... Isaac no fue el sacrificio. Dios lo libró porque era solamente una prueba para saber si de Abraham él podía sacar, de los lomos de Abraham él podía sacar verdaderamente ese pueblo a través del cual Cristo nacería. Isaac no fue el sacrificio, pero Cristo sabía que él era el sacrificio, que él era esa oveja perfecta para ser entregada. Y en este momento Cristo se postra. Dios te bendiga, Belis. Cristo se postra ante su Padre, pidiéndole, Señor, si no es necesario, pasa de mí esta copa tan terrible que tengo que vivir, porque la prueba comienza en el corazón, en el alma, en la mente. Antes que tú y yo, que nos quejamos tanto por las pruebas, pasáramos pruebas, ya Cristo estaba en esta prueba. Esto era una prueba terrible, amado. Esta era una prueba para él. El día había llegado. Era cuestión de tal vez una hora o no sé qué tiempo que llegara Judas con el grupo que lo venía a arrestar. Y ya era no solamente porque ellos llegaron, es porque el Padre permitió, como permite la prueba en ti y en mí. Llega un día, el día malo, como dice la Biblia. La hora de la prueba llega para trabajar con nosotros. Y nosotros creyéndonos que no lo sabemos todo, que yo soy la doctora en teología, yo soy la sierva, yo sí que sí, yo soy el siervo. No, amado, nosotros no somos nada. Nosotros no somos nada. Mire lo que dice Marcos, que dice el Señor que les dijo a ellos, les había dicho a ellos en Marcos 14, un poquito antes, que todos lo iban a dejar, ¿verdad? Que todos lo iban a dejar.
Pero ellos creían en su fortaleza de que eran, y sus experiencias de que ellos eran discípulos, apóstoles, ¿verdad? Y entonces llega el momento de la entrega de Cristo. Y a mí me conmovió esto tanto, lo he leído tantas veces. Pero como el Señor nos pide, ¿verdad? El principio de la oración debe ser la lectura de la palabra. Esta palabra es una cosa que conmueve tus entrañas, que te enseña más que lo que 40,000 seminarios, institutos, doctorados te puedan enseñar. Mira lo que te dice aquí. Dice aquí en el verso capítulo 14 y verso 48. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habréis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los que unas horas antes, comiendo en el mismo capítulo de Marcos, le dijeron, mire lo que dice aquí en el verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos empezaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Y él respondiendo le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y ellos verdaderamente decían en el verso 31 de Marcos 14, empezando por Pedro, vamos a leer desde el 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Mire lo que dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, porque todavía hay una esperanza preciosa para nosotros, amados. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Nosotros no creemos gran cosa, amado. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, porque Cristo era directo, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero, amados, llegó el momento de la entrega. Y llega este verso tan terrible en Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué cosa más terrible, amado. Qué cosa más terrible que nosotros no podamos entender que nosotros dependemos totalmente del Señor. Sin Él nosotros no somos nada. No vale lo que hayamos logrado, lo que hayamos alcanzado, no vale nada. Solamente por su mano poderosa, por su mano de misericordia, nosotros somos quien somos. En esta mañana yo te exhorto y me exhorto a mí misma a que sigamos delante del Señor buscando su rostro como nunca, su venida hasta las puertas, amados. Y Él nos ha dejado ejemplo, Él nos ha dicho, Él nos ha llamado
con voz poderosa. Y viene un día que la iglesia está esperando, que la iglesia sabe que viene, que la iglesia ha predicado y predica, y yo predico, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice Pablo, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 en adelante. Nosotros tenemos que seguir buscando el rostro de Dios como nunca, amados. Olvidémonos de nuestras propias capacidades, de nuestros propios poderes, de lo que hemos logrado. Donde yo estoy está de pie. En este cuarto que yo estoy está de pie por su misericordia, por su amor, por su cuidado, por su amor de Padre. En el caso de Cristo, Dios es Padre, pero Cristo es hermano. Y por la guianza y el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Busquemos su rostro como nunca. No nos cansemos de alabar su nombre, de proclamar su nombre y de pedirle que nos ayude en los momentos donde nosotros también lo negamos. Cuando nos agarramos de otras cosas que no es Dios, lo estamos negando. Es hora de seguir haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta noche los esperamos. Los esperamos en la carretera 864, kilómetro .3, Iglesia Fe y Gracia, a las 7 de la noche. Vamos a estar trabajando con el tiempo que nos ha tocado vivir, que está pasando a niveles espirituales y físicos, pero también vamos a estar orando por las necesidades, porque a eso nos dijo el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados. Seguimos clamando al Señor. Dios les guarde.